Muy bien, vamos a trabajar con la parte uno de la guía para que ustedes tengan algunas referencias, algunas pistas sobre los ejercicios para que puedan autocorregir sus producciones y luego cualquier duda también subirla al foro de la semana 3. Bueno, el primer problema lo que dice es que tenemos una taza que llega a 80 grados y luego es expuesta a la temperatura ambiente y disminuye uniformemente a razón de 3 grados por minuto. ¿Bien? Entonces, si nosotros tuviéramos que escribir acá la temperatura inicial sería de 80 grados. ¿Bien? Pero luego va disminuyendo 3 por minuto, o sea, luego va a ser 77, luego va a ser 74 y así sucesivamente. La variación que podemos llamar con la letra delta T se va a obtener haciendo la diferencia entre 77 menos 80 y vamos a ver que nos va a dar menos 3. Que quiere decir que es la razón esta de disminución por minuto es de menos 3 grados. Y luego, si hacemos esta misma diferencia en todos los casos, vamos a obtener siempre que la variación es uniforme y vale menos 3. Este menos 3 es justamente lo que va variando por minuto, por lo tanto, si nosotros queremos hacer una fórmula de la temperatura, vamos a hacer menos 3 por el tiempo, de manera que por la cantidad de minutos que transcurran, tomemos por cada minuto un descenso de 3 grados, pero tenemos que agregar el valor inicial que es, en nuestro caso, 80. Si ustedes verifican esta fórmula van a ver que se pueden ir obteniendo estos distintos valores reemplazando el valor de t aquí. Además, las variaciones uniformes tienen un gráfico de tipo lineal y ustedes ya han estudiado que las funciones lineales tienen esta forma. AX más B que también coincide con la ecuación de una recta. Esta parte se llama pendiente, que aquí coincide y vale menos 3. Y esta parte se llama ordenada al origen y en nuestro caso vale 80. Con esos datos uno podría realizar el gráfico cartesiano, el gráfico en los ejes X y, donde vamos a llamar en este eje, vamos a representar el tiempo y en este eje vamos a representar la temperatura. Y tenemos que tener en cuenta que para el momento 0 o minuto 0, mi función va a comenzar con un valor de 80. Aquí vamos a marcar entonces la coordenada del primer punto. Luego, cuando pase un segundo, luego cuando pase un minuto, la coordenada ya va a ser 77. Por lo tanto, tenemos que ir al 40, al 60, al 70 y por aquí estaría aproximadamente la coordenada del segundo punto de referencia. Luego nosotros sabemos que esto es una recta, por lo tanto bastaría con trazar de manera continua la recta que pasa por esos dos puntos y queda determinada la gráfica de la función. El dominio de esta función son todos los reales positivos, incluido el 0, y la imagen van a ser todos los reales. Tener en cuenta lo siguiente, que mi temperatura no va a ser menor de 20 grados porque estoy a temperatura ambiente. Por lo tanto, la imagen aquí va a ser 20 grados y va a llegar como máximo a 80. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo el dominio y la imagen están dadas directamente por el contexto, ¿no? Aquí el dominio y la imagen están dadas por el contexto del problema. Muy bien, vamos a continuar con la parte 2 de este problema, que es una situación muy parecida, ¿no? Nos salteamos se llega hasta 80 grados de temperatura, el ambiente es 20 grados, pero disminuye
a partir disminuye a partir de que es según esta tabla. Es decir, ahora tenemos que analizar qué nos dice esta tabla. ¿Bien? Entonces, para analizar esta tabla, lo que podemos hacer es ir pensando cuánto varió o cuánto se modificó la temperatura. Fíjense que aquí habilité en vista la hoja de cálculo, que es muy similar a Excel, y aquí cargué la tabla. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer? Aquí tengo varias opciones. Una forma es estudiar la variación que tiene haciendo la diferencia entre este casillero B2 y el anterior. Y obtengo que el delta, aquí en este caso, es de menos 14,8. Si yo prolongo esta cuenta, van a ver que el delta, este sería mi delta T, vamos a ver que mi delta T va variando con un decrecimiento de 14,8 grados, luego ya en el próximo paso disminuye 11,1, en el otro disminuye 8,4 y así sucesivamente hasta que tiene una disminución de 1,1. ¿Bien? Entonces, lo que podríamos ir respondiendo en nuestro problema es que la variación no es constante. ¿Sí? Hacia la pregunta si es constante, la respuesta es no, y el argumento es que va variando con distintas cantidades, o sea que la disminución comienza siendo mayor al principio y luego disminuye menos. Si ustedes ven aquí solo disminuye 1,1. Y por eso ponemos con el signo menos. Si yo tengo que elegir la gráfica, obviamente, por una cuestión que ya estuvimos discutiendo en el ejercicio anterior, la gráfica 1 quedaría totalmente descartada. Ahora bien, la gráfica 2, la 3 y la 4 comienzan en 80 y disminuyen hasta 23,5, lo cual coincide con esto, pero tengo que tener otro criterio para seleccionar cuál de ellas, ¿no? Y todas son curvas. Sin embargo, lo que va a marcar la diferencia aquí es cómo es el descenso de temperatura en cada caso. Bien, aquí vamos a remarcar este punto porque es un punto importante que después vamos a estudiar. Entonces, en este caso, la disminución durante los primeros minutos es una disminución más lenta y luego la disminución más rápida, que podemos marcar con otro color, se da aquí, porque vemos que la curva cae más abruptamente. En cambio acá, la variación mayor se da aquí, porque cae más rápido, en menos tiempo, y la variación que tiene menor velocidad se da aquí. Ahora bien, acá tenemos una variación al principio que es lenta y luego al final tiene una variación más rápida. Por lo tanto, dado todos estos datos, lo que podemos concluir es que la gráfica correcta era la gráfica 3. Vamos a verificar en GeoGebra que efectivamente, si yo pongo aquí crear lista de puntos, los puntos tienen la forma de la gráfica del práctico. Entonces vamos a ajustar un poco la escala presionando Shift y el eje y vamos a ver que la gráfica efectivamente tiene la forma que habíamos visto. La gráfica es la gráfica 3.